Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 25 de Dialéctica Podcast. Qué alegría poder recibirlos una semana más. Estamos contentos porque justamente el día de hoy puede que estemos a la mitad de la historia de este podcast, el episodio 25. Quédate con nosotros, estamos seguros que ya viste el título, ya viste al invitado y va a ser un podcast con mucha carnita. Vamos a aprender demasiado, así es que prepárate para escucharnos, comparte este episodio desde este momento y un saludo para todos los que nos están escuchando por primera vez. Esto es Dialéctica Podcast, siéntete bienvenido. Muy bien amigos, bueno pues estamos de regreso en el episodio número 25 de Dialéctica Podcast. Gracias a todos y cada uno de los episodios que le has dado me gusta y también a aquellos que les has dado no me gusta, ¿verdad? Porque ahí como que... Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, así es que bueno, como cada semana quiero comenzar presentando a los amigos que están conmigo en la mesa. Luigi Serna, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigos, aquí listo para darle con un tema que pues no es mi fuerte, pero pues a ver que aquí platicando entre amigos qué es lo que vamos a ir ahí charlando. Dice Luigi, ni INE tengo. Ni INE tengo, nunca lo he sacado. Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás? Bien, aquí contento de estar una vez más aquí grabando y contento de nuestro invitado, que el invitado que tenemos hoy va a estar bueno el tema, ¿verdad? Eso, Arthur Delgado, ¿cómo andas, hermano? Bien, contento de estar aquí con ustedes. Coincido con mi amigo Luis, creo que es un tema no muy, polémico en muchos sentidos, así que, bueno, ya viste el título del podcast, así que creo que va a estar bueno. Contento de estar aquí. Buenísimo. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, a un amigo de la casa, Héctor Campos, el pastor Héctor Campos. Y aparte tu primo, canijo. Oh, man. Eso vine a romper con todo. Sí. Amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues un tema oportuno aparte, ¿no? Porque estamos a semanas de las elecciones, Sí. Las elecciones más grandes de la historia. Entonces, en la cantidad de votantes, entonces vamos a ver qué sale. Vamos a ver, y gracias por la invitación. No, hombre, de nada, gracias a ti por estar aquí. Platícanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita, cómo va Agapetex, cómo les está yendo. Bien, vamos ahí, paso lento pero seguro, ¿verdad? Y mi esposa y yo estamos pastoreando ahora ahí en Agapetex, ahí estamos dirigiendo este grupo, estamos ayudándoles. Y bien, vamos bien, hermano, muchos retos, muchos planes, muchas trabas, ¿verdad? Vamos ahí comenzando, pero bien, contentos, que es lo importante, y convencidos. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos a estar Sí. unos buenos años ahí dándole a Yeah. eso. Entonces, en unos años platicaremos de cómo nos fue. Yes. ¿Cómo vino a cambiar tu vida el empezar a ejercer el papel de pastor más en forma? Fíjate que bien interesante porque se tuvieron que aclarar muchos principios. Yo me tuve ahí que preguntar y decir, a ver, ¿cómo lo vas a hacer, no? ¿Cómo hacer esto? Entonces ahí tuve que desempolvar apuntes, tuve que desempolvar ahí la mente, ¿verdad? Tuve ahí que recordar muchas cosas y estoy estableciendo, ¿verdad? Estoy estableciendo muchos principios sobre los cuales me gustaría trabajar esto, ¿no? Entonces me he sentido retado, sobrepasado en algunas cosas, pero convencido de que eso es lo que tenemos que hacer. Qué chido. Entonces, pues ahí vamos. Y luego, aparte, papá de 2 y 1 en camino, hermano. Eso ha sido el reto todavía más grande, brother, porque vengo de dejar a los niños de la escuela, ¿no? Ahorita, Claro. o sea, vengo de dejarlos de la escuela y entonces te tienes que dividir en muchas cosas, ¿no? Pero cuidar lo más importante, ¿no? Entonces, la familia creo que es uno de los principios que he querido ahí establecer, pero sí es... Ahora, es divertido, brother, también. Ok. O sea, es divertido porque anoche en la hora del baño es un cotorreo, brother. Sí, claro. Es un cotorreo que córrele, que tú, que sí quiero, que no quiero, y luego ya adentro que jugamos y no, rápido que tienes que dormir. O sea, es un show impresionante, brother. Pero está padre, ¿no? Pero a veces sí es abrumador. Pero bien,
Bien. Cadena de oración por ti. Por favor. Y bueno, lo mencionaste muy bien, las elecciones más grandes de la historia. Platícanos antes de ir con Chris, ¿por qué esta frase la escuchamos cada que hay elecciones? Escuchamos que son las elecciones más grandes de la historia cada que hay elecciones. Entonces te quedas así como que no eran las pasadas las más grandes de la historia. Un poquito nada más. El padrón va aumentando. Ok. El padrón de votantes va aumentando y en este año coinciden muchos puestos de elección popular, que es gubernaturas, que son diputaciones federales y locales. Entonces, porque no siempre se vota por lo mismo. Okay. Entonces, por ejemplo, este año aquí en nuestra entidad en San Luis Potosí tenemos elecciones para presidentes municipales, son 58. Tenemos elecciones para el Congreso del Estado y tenemos elecciones para gobernador. Entonces, y para diputados federales también. Ok. Entonces, pero en los próximos años, por ejemplo, cuando votemos por senadores, no vamos a votar por todos, claro, por todo lo que estamos votando hoy, ¿no? Claro, buenísimo. Pues ahí está. En palabras para la gente, cuando se metan a votar, se van a tardar como 30 minutos en todas las hojas que le van a dar ahí. Sí, van a llevar muchas hojas, ¿verdad? Sí. Y aparte por el tema de las coaliciones, ¿no? Que eso está muy cañón. Votas por un partido, o votas por un candidato, o votas por una coalición, o por una alianza. Entonces, pero básicamente porque el padrón va aumentando. Ok. Temporada de elecciones y cuánta peculiaridad tiene, como que es algo similar a la Navidad, como que se siente en la ciudad, lo puedes ver, lo puedes percibir y bueno, Chris Carrión, o sea, tan metidos estamos, tan envueltos estamos que estuviste a punto de atropellar a un candidato, amigo. ¿Cómo estuvo eso? Iba pasando y de repente vi a un chorro de gente con sus playeras, ¿verdad? De su partido y de su la persona a la que apoyaban. Entonces, yo voy pasando, soy el primero, detrás de mí vienen carros. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Me paso? ¿Me freno? ¿Qué onda? Vi que se empezaron a abrir y yo dije, ya me dieron chance de pasar. La verdad es que no me habían dado chance y en eso se cruza el candidato que queda frente a mí. Yo, ay, caray, ¿qué onda? No, me freno. Y ya buena onda me lo reconociste, ¿no? Claro que lo reconocí. Dije, ay, caray, yo hasta me emocioné, ¿no? Dije, Andy, iba a atropellar al candidato. Se le dio como la bandera, así lo vi. Sí. Firmes. Sí. Por usted. Y ya, pues ahí me dio una cooperación para la gasolina. Te pagaron por tratar de asesinar a ese candidato. La verdad, recibí una buena remuneración. No, pero estuvo bueno, pero él buena onda me saludó y me mandó un abrazo de lejos. Espero no haya sido otra cosa. ¿Dónde hubiera terminado Chris Carrión si hubiera atropellado a... Junto con el que mató a Colosio ahí en la misma celda. En la misma celda. No, te hubieras hecho muy famoso, Chris. Sí. O sea, ay, sí, cierto. Sí. Los números de Agape Norte, a full. O sea, llenos, arriba. Sí. Fíjate que yo disfruto cada que una de nuestras sedes sale en una fotografía por algo. Por ejemplo, me mandaron una foto de una campaña que se estaba haciendo afuera de Agape Soledad. Ahí estaba el tablón y todo el rollo. Y ahí estaba al fondo una de nuestras iglesias. Marcando territorio siempre. Pero bueno, amigo, esperemos y no haya represalias en tu contra. Amigo Héctor, ¿qué es la política? Ahorita, antes de prender los micrófonos y comenzar a platicar, nos diste una definición que personalmente yo nunca había escuchado. Nos dices que la política es una ciencia, pero a grandes rasgos, ¿qué es la política? Pues mira, la política es la cosa más natural del ser humano. Y a mí me gustaría que empezáramos a entenderlo así, ¿no? La política lo hacemos todos los días, en la casa lo hacemos, en la escuela lo hacemos, porque la política es esa interacción entre seres humanos organizándose para lograr algo, organizándose para pelear por algo, organizándose para crear algo, organizándose para administrar, para repartir algo. Entonces, el ser humano, toda la vida estamos haciendo política, toda la vida estamos haciendo política, toda la vida estamos negociando, toda la vida estamos imponiéndonos, estamos eligiendo. Pero ya de ahí, pues bueno, de ahí nace lo que son las ciencias políticas, ¿verdad? Okay. Las ciencias políticas es un estudio metodológico, estudia la práctica de la política, es decir, es una rama de las ciencias sociales, ¿verdad? Y aquí podemos incluir la economía, la sociología, el derecho,
que son todas esas ramas, esas variantes de las ciencias sociales que enfocan a la organización, a la administración, a la producción, ¿verdad? Que tenemos como sociedad. Entonces, la ciencia política como tal es una metodología, Sí. pero la política por naturaleza es algo del ser humano. Ahora, ¿será que estos dos contextos, uno en el cual estamos muy metidos, que quizá es la religión, la organización religiosa y la política, pueden llevarse? ¿Pueden convivir como tal o son dos ramas muy diferentes? ¿Qué piensas? De hecho, conviven, porque como lo dije, o sea, una cosa es la naturaleza del ser humano, que así nos dirigimos, pero también creo que tenemos que diferenciar o que tenemos que entender a qué se refiere la gente cuando habla de política. Ok. Porque ahí es donde creo que hay muchos estigmas. Ok. Pienso que también hay muchos malos entendidos, hay resentimientos, hay aficiones, ¿verdad? Hay gente muy aficionada, muy no necesariamente partidista, pero sí hay gente que le gusta la política y que le gusta estudiar, le gusta la grilla, pero hay gente, por ejemplo, en este término de la grilla, hay gente que sí es muy partidista. O sea, están afiliados a un partido, o son de un color, o son de una persona. Y entonces creo que tenemos que empezar a diferenciar la política como práctica del ser humano y ahora también entender nuestro sistema político mexicano. Claro. Creo que nos ha hecho más culturalmente, la gente se siente muy ofendida, se siente muy dañada, hay una aversión hacia el sistema político, ¿verdad? Que son rateros, que son corruptos, que son mentirosos, que ahorita todo el mundo anda de buenas por las campañas, todo el mundo te quiere saludar y aparte es muy chistoso, o sea, hay que ser honestos, o sea, estas expresiones de los candidatos que vemos no las vamos a ver hasta dentro de 4 años. Sí, claro. Sí. Hasta dentro de 3, 6 años, o sea, tenemos que entenderlo. Andan haciendo su labor, andan comiéndose gorditas en la esquina, pero no los vamos a volver a hacer, no los vamos a volver a ver hacer esto en un tiempo más. Hasta la reelección, ¿verdad? Es interesante eso entre ese término del populismo, Héctor, podría decir que es esta Sí. estrategia del político de acercarse a las personas con el afán de conseguir algo. Me recuerda cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto y le dice que convierta las piedras en pan. Pero la propuesta es que también en una de las otras tentaciones es que le entregará el reino, el poder, si se rinde a él, si dobla la rodilla delante de él, ¿no? Y está esta tentación de llenar el vientre de las personas a cambio de conseguir poder. Porque la gente tiene esta necesidad como de ser saciada en sus necesidades primarias o físicas, y es donde el populismo tiene su fuerza, y vemos esta estrategia de los candidatos, ¿no? De venir a saciar el vientre a través de alimento, despensas, comida, porque la gente se ha olvidado de la importancia que tiene el votar por alguien, entregarle tu confianza a alguien, pero como hay una necesidad primaria, la gente se ve tentada por esta misma tentación de Cristo, ¿no? O sea, llena tu estómago, ¿verdad? Y te voy a... o vota por mí y voy a llenar tu estómago, ¿no? Y es curioso esa tentación del diablo hacia Cristo y cómo tiene también su... Se parece mucho a esta cuestión del populismo, ¿no? Bueno, no lo había visto así. Y ahora, no tiene que ver únicamente con los que menos tienen. O sea, esta adulación y hablarle al oído a la gente también es para los que más tienen. Sí. O sea, es saciar esa... y me recuerda a mí, por ejemplo, la rebelión de Absalón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, ¿no? O sea, Absalón estaba sentado a la puerta y la gente que iba con el rey David, ¿verdad? Absalón lo detenía y le decía, a ver, ¿tú a qué vienes? Sí. No, es que yo vengo con el rey. No, el rey no te va a hacer caso. Sí. Mira, si yo fuera el rey, yo te haría esto. Entonces, dice el segundo libro de Samuel que Absalón fue ganando adeptos porque se empezó a mostrar como el buena onda, como el justiciero, como que si él llegara a ser rey, él me va a mí a hacer justicia, ¿verdad? Y entonces empezó a armarle la rebelión a su papá David, se la empezó a armar, pero se la empezó a armar adulando a la gente, dándole la suavecita, prometiéndole cosas, ¿verdad? Esta clase de populismo también lo vemos en Absalón, ¿verdad? Y con una intención y la espada de Absalón directamente encarrilada
hacia su papá. Sí. Entonces, y Absalón utiliza la política, Absalón utiliza las mañas, las artimañas de la grilla, por así decirlo, ¿verdad? Empezó a la gente a meter ideas en la gente, ¿verdad? A dudar acerca de la autoridad y la justicia de su padre. Y pues bueno, el resultado lo conocemos, ¿verdad? Fíjate, está súper chido eso, y eso nos lleva a entender que la Biblia nos habla de política. O sea, vemos en la Biblia, vemos monarquía en el caso de los reyes, vemos teocracia en el caso de cuando antes de los reyes Dios gobernaba al pueblo, lo dirigía en el desierto. Y luego ya vemos una política ya diferente en el Nuevo Testamento, cuando el Imperio Romano ya se parece un poquito más a la política que quizá conocemos hoy en la actualidad, ¿no? Pero la Biblia tiene diferentes formas también, o diferentes etapas del pueblo de Israel viviendo la política de diferentes formas. Democracia, teocracia, monarquías, ¿no? Entonces, sí hay recurso en la Biblia para estudiar un poquito lo que qué le conviene al pueblo, ¿no? Y ver ejemplos como el de Absalón está súper chido. Y también me recuerdo una historia, Jesús, ¿no? Cuando está ahí con Herodes, lanza, ¿no? Y dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, no? Y el pueblo grillero gritando, pues a Barrabás, ¿no? Y el Herodes se siente así como que, ay, caray, o sea, tengo que quedar intimidado y tengo que quedar bien con el pueblo. Y suelta a Jesús, ¿verdad? Aunque dice, yo me lavo las manos, pero suelta a Barrabás y cumple, ¿no? O sea, por el miedo a quedar mal con la gente de una manera política, ¿no? Por así decirlo. Sí, y por ejemplo, ese caso de Pilato está también bien interesante porque Pilato no quería. Uh-huh. Pilato no quería no quería aprender a Jesús. Sí. O sea, Pilato decía, pero es que ¿por qué lo tengo que agarrar? O sea, ¿por qué lo tengo que castigar? Y es exactamente eso, Cris. O sea, el pueblo, y aquí pudiera parecer una conquista del pueblo, más bien fue una conquista del pueblo, ¿verdad? Pero también en los pasillos de Palacio de Gobierno y en los pasillos ahí de las oficinas gubernamentales, la gente dice, es que la raza quiere esto, pero la Constitución nos dice esto, ¿qué hacemos, no? Y es ahí donde entra otra parte, el oficio político. El oficio político es esa capacidad de gestión entre el gobierno y la población, ¿verdad? Es escuchar a la población y decir, a ver, ¿qué quieren ellos? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde tenemos el recurso? ¿Cómo sacamos, cómo destrabamos este asunto, no? Y esa es también parte el oficio político. Y hay gente muy colmilluda, hay gente que se ha dedicado a esto toda la vida y que le sabe, ¿verdad? Pero también hay gente, ¿verdad? Que le habla a los gobernantes y pues no son cosas muy buenas, ¿no? Y pues bueno, basta con agarrar cualquier libro de historia para ver que las cosas no siempre han salido bien. Yo creo que algo que debemos de entender las personas es que los seres humanos estamos diseñados para estar bajo autoridad. Ese es el diseño de los seres humanos. O sea, el ser humano fue creado para estar bajo autoridad. Aquí la pregunta es, ¿bajo la autoridad de quién decides estar? ¿Estás bajo la autoridad del pecado, del diablo, no? ¿Estás bajo la autoridad de Cristo? Ahora, también hay otro principio en la Biblia que me gusta mucho, cuando el apóstol Juan dice que si no podemos amar a los hermanos que vemos, ¿cómo decimos amar a Dios al que no vemos? Y es un principio espiritual que me gusta mucho, porque el mundo espiritual rige al mundo natural. ¿Cómo voy a obedecer a la autoridad que no veo si no me sujeto a la autoridad que estoy viendo? Buenísimo, Entonces, por esa parte, si yo entiendo que estoy diseñado para estar bajo autoridad y que tengo la oportunidad de decidir bajo la autoridad de quién debo de estar, esa es una. Dos, si el mundo espiritual rige el mundo natural, necesito demostrar que me someto a la autoridad espiritual, mostrando que me someto también a la autoridad que veo. Y eso también tiene que ver con la autoridad de la iglesia y con la autoridad a través del gobierno, ¿no? Que está establecida por Dios, que es otro tema que vamos a escarbar también ahorita, si toda autoridad está puesta por Dios, tanto como eclesiásticamente o en el mundo, ¿no? En general. Fíjate, aquí hay un choque de pensamientos muy importante que vale la pena poner sobre la mesa. Quizá para las personas les es más fácil ser obediente a un gobierno teocrático. Es decir, soy obediente al pastor, a los líderes de la iglesia, porque sé que a ellos Dios los ha puesto. Pero internamente batallo demasiado con ser obediente o sujetarme a un gobierno que no ha puesto Dios. Por ejemplo, a nuestro gobierno federal, al gobierno político. Y muchas personas dicen, tengo que obedecer o tengo que sujetarme a un gobierno terrenal que nada tiene que ver
con lo que Dios desea para la nación. Y esa muchas veces es una barrera que le impide a las personas poder quizá meterse dentro del sistema político porque no confían. Sí. Y entonces hay quien dice, ¿estaré pecando? ¿Qué piensas acerca de eso, Héctor? ¿Por qué le es tan difícil quizá a las personas sujetarse a un gobierno político, a un gobierno federal, sobre todo cuando choca con sus creencias? Son sistemas políticos basados en principios diferentes. Hablando de la vida de iglesia, la gente tiene esa confianza porque ahí está su fe está en esos principios, su fe está en ese mismo Dios, su fe está en esa forma de hacer las cosas. La gente está convencida de que así se hacen las cosas, porque es gente que está viviendo bajo esos principios, como Luis mencionaba, ¿no? Pero cuando vemos el otra parte, el otro gobierno, ¿verdad? Que Jesús también fue muy enfático y Pablo también fue muy enfático en decir, sométanse a esas autoridades, Sí. ¿verdad? Se lo dicen Romanos, se lo dice a Timoteo, se dice, sométese, ora por esas autoridades. Pero ahorita desmenuzamos ese tema, ¿no? Sí. Pero yo creo que a la gente le es complicado porque es un choque de principios en muchos de los casos, ¿verdad? Y simplemente basta ver la agenda progresista que algunos partidos políticos están abanderando, choca frontalmente con la agenda, vamos a decirlo así, conservadora, porque así se ha expresado los conservadores y los liberales. Que este es un tema de muchos años. Esto no es un tema en México estamos viendo una democracia, estamos viendo una efervescencia política recientemente sobre estos temas, ¿verdad? Sí. Están saliendo a la agenda. Que también, visto y siendo honestos, es bandera política de muchos de los candidatos que vemos ahorita, ¿no? La agenda progresista. Pero bueno, yo pienso que por eso, Jorge, porque es un choque de valores, es un choque de principios, es un choque de cosmovisiones. En el inconsciente colectivo de las personas se ha quedado grabado la historia a través de lo que ha sucedido cuando la política se junta con la religión. Sí. Y hablaba sobre Constantino, ¿no? Cuando Constantino adopta el cristianismo o algo parecido, porque pues lo distorsionó, y se junta la política romana, por así decirlo, con la religión, se vuelve todo un caos. Ahora la iglesia se vuelve perseguidora en lugar de ser perseguida. Y empieza lo que se queda en el inconsciente colectivo quizá de la humanidad, ¿verdad? Y vienen esas cosas. Por ejemplo, también no podemos olvidar cuando, por ejemplo, Hitler fue apoyado por la iglesia luterana. Y también la gente se queda grabado de cuando la religión se junta con la política, cosas que han sucedido y no es lo más correcto. Ahora, eso no es una cuestión de que la religión no se puede llevar, la vida de fe no se puede llevar con la política. Más bien es una cuestión de que la gente que ha tenido el poder en ciertas denominaciones y en la política no ha sabido entender los principios. Pero sí ha afectado mucho el recordar qué ha sucedido cuando estas dos cosas se juntan. Y ha permeado el inconsciente colectivo y se ha quedado como que, no, espérame, no se pueden juntar esas dos cosas. Se vuelve un caos, ¿no? Creo que eso también es interesante recordarlo. No lo puedes generalizar. Ahora, ¿qué tanto un creyente puede levantar la voz o debe de levantar la voz en contra de aquellas corrientes políticas que chocan con sus valores? ¿Y hasta dónde? Bueno, me recuerda la vida de Jesús, ¿no? Porque ahorita justo estaba leyendo en Mateo cuando algunas personas, fariseos, se acercan y le dice, oye, ¿tú estás de acuerdo con que el César pida este impuesto? Y Jesús les dice, ¿no? A ver, tráeme una moneda, le tengo un denario, y él dice, al César lo que es del César, ¿no? O sea, aunque no estaba de acuerdo en su forma de gobernar, Dios le estaba dando su lugar, ¿no? Claro. Porque estaba gobernando, aunque no importara si lo estaba haciendo bien o si lo estaba haciendo mal, le dio su lugar, ¿no? Y qué ejemplo de Jesús diciendo, a él lo que es de él, lo que él haya dicho, obedézcanlo. A mí yo estoy hablando de otras cosas que ustedes tienen que obedecer, ¿no? Es más, incluso ahora que estoy diciendo esto, les dejo este ejemplo, ¿no? Que tienen que honrarlos, ¿no? A pesar de que no esté haciéndolo correctamente. Y a veces como seres humanos y afectados por todo esto que ha habido en la historia, pues tendemos como hemos sido defraudados, tendemos a contraponernos, ¿no? Entonces... Y es que Jesús, Cris, entendía perfectamente lo que era una cosa y lo que era la otra cosa. Claro. Jesús no vino a este mundo. Bueno, y ese es el choque de
del judaísmo, ¿no? O sea, Sí, Jesús sí. no vino a lo que ellos pensaban que venía. Ajá, Sí. sí. Entonces, Jesús viene y dice, a ver, al César lo que es del César, pero yo tengo algo más importante, yo tengo otro reino que ustedes a lo mejor no pueden entender. El caso de Jacobo y de Juan. Los hermanos, ¿verdad? Cuando iban allá a Jerusalén, ¿verdad? Mateo 20, van allá y le dice, oye, la mamá, ¿verdad? Oye, pues ahorita ya que se va a repartir este asunto, Dales fuero ¿verdad? allá. Sí. Ahorita ya que tú ya vas a ser el Mesías, ¿verdad? Porque ellos pensaban que eso era lo que iba a pasar. Entonces, ahora ya que tú vas a hacer, que tú vas a sacar a los romanos aquí, que nos vas a liberar, los celotes, ¿verdad? Eso era el grupo de choque, ¿verdad? Y eran los guerrilleros que iban a sacar a Como los las romanos. FARC de aquel tiempo. Sí, de aquel entonces, ¿verdad? Eran los que iban a sacar a los romanos. Y dice, y Jesús ahorita van a ver lo que va a pasar. Van en camino para allá y le dice a la mamá, ¿verdad? Oye, pues ahorita ya que se van a... Mira, hay mucho que repartir, Jesús, ¿verdad? Hay mucho que repartir, el reino es grande, las secretarías que se van a armar son varias. Pues a mi hijo dale una y a mi otro hijo dale otra. Sí. Y entonces los 10, ¿verdad? Escucharon que ya se estaban repartiendo el pastel y dijeron, oye, ¿y nosotros qué? Entonces Jesús da el manotazo en la mesa y dice, a ver. Ustedes no entienden de lo que estoy... O sea, no han entendido el mensaje y no han entendido a lo que vengo. Al César lo que es del César, ¿verdad? O sea, utilizando las dos historias, pero Jesús entendía esto. Al César lo que es del César, momentáneamente, este reino va a pasar. Y pasó. Vemos la historia, ¿verdad? Miles de años después vemos que ese imperio que el César representaba cayó. Porque Jesús sabía, este imperio va a caer, pero el mío es eterno. Buenísimo. Y ese es al que Sí. yo quiero invitarles. Y sí van a ser gobernantes en ese reino. Wow. Sí. Sí. Ahora, totalmente. Y está bien chido. Pero la pregunta acá es, ¿dejo que las cosas sucedan? ¿Dejo que se hagan reformas? Sabemos todos que el panorama bíblico del futuro no es nada alentador. O sea, sí, o sea, sabemos que el pecado, el mundo va a empezar a querer impregnarse en nosotros. O sea, la neta, no nos espera un futuro agradable a los ojos de nuestra carne. A lo que voy es, ¿qué tiene que hacer una persona creyente para ir en contra? O simplemente al César lo que es del César, me quedo de brazos cruzados, y si se levanta una reforma pro aborto, yo cruzo mis brazos y no hago nada más. Eso es a lo que yo iba, porque hay muchas personas que dicen no, pues así eso dice la Biblia, que eso iba a suceder, y hay otras personas que dicen no, tenemos que luchar porque el Señor nos ha llevado. ¿Cuál es la postura que un creyente tiene que tomar ante estas situaciones complicadas? Ahorita hablando de esto, George, recuerdo la historia de Daniel, ¿no? Que fue elegido por Nabucodonosor para ser su mano derecha. Ahora, Daniel estaba ahí, ejerciendo cierta autoridad sobre el pueblo, gracias a que se le había dado por Nabucodonosor. Y lo estaba haciendo bien, incluso Nabucodonosor lo respetaba, ¿no? Pero no violaba sus principios que tenían que ver con el gobierno eterno, con el gobierno de Dios. Incluso Daniel, cuando Nabucodonosor manda hacer una estatua. La estatua, sí. Ellos no se postran ante él y sus amigos no se postran, ¿verdad? E hicieron algo para decir, esto no está bien, ¿no? La idolatría. En ese tiempo era mucha la idolatría. Y obviamente muchas cosas como las que se viven hoy en día. Pero Daniel estaba haciendo algo, cooperando para gobernar, pero también cuidando sus principios o sus valores eternos, ¿no? Que tenían que ver con su convicción, ¿no? Entonces vemos a un Daniel que está jugando los dos papeles. Entonces creo que el cristiano no tiene que quedarse de brazos cruzados ante ciertas cosas o reformas que se levantan que violan un principio eterno, pero también tiene que ser parte de esa forma de gobernar, ¿no? Entonces creo que es válido. Claro. De hecho, Daniel, capítulo 2, el libro de Daniel, verso 21 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. O sea, todo lo tiene Él bajo control, o Él controla todo. Y no está hablando acerca de un gobernante humano, está hablando acerca de Dios. Luego dice, Él quita reyes y pone otros reyes, o personas que están en gobierno, en eminencia y todo eso, ¿no? Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos.
Y aquí yo quiero señalar eso. Yo creo que aquí incluye que da sabiduría a los líderes religiosos o a los líderes de la iglesia. Da sabiduría a los líderes de la iglesia. ¿Cómo dice el versículo? Dice, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces yo creo que si una persona estudia la palabra de Dios, te va a dar sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia, ¿verdad? En nuestro trabajo no podemos ni hacer campañas políticas, o sea, refiriéndonos a actuales, ¿verdad? Ni permitir. ¿Por qué? Porque estamos bajo una teocracia. Pero sí animamos a la gente que vote, ¿cierto o no? O sea, sí animamos a la gente a que haga una labor, o sea, porque es parte, pero no decimos el voto es secreto y mil cosas, ¿no? Pero el asunto es que, a lo que voy es esto, yo creo que Dios da sabiduría a cada persona que estudia. Y el problema es que muchas personas ni siquiera estudian nada. O sea, ni siquiera leen nada, ni siquiera, o sea, están al pendiente, solamente avientan odio. Ahora, Héctor explicaba, la política es una ciencia. Pero Arthur dice, la gente no estudia la Biblia, haciendo referencia a que los líderes en cuestión de política no estudian la Biblia, por eso no adquieren esa sabiduría. Sí. Y es ahí donde yo sí puedo juntar la cuestión de la política con la vida de fe. Yes. Si yo quiero estudiar ciencias políticas, debo de entender que debo tener principios y valores, porque mis decisiones van a afectar la vida de otros. Entonces no puedo separar mi vida personal, es decir, mis creencias y mis valores, de lo que voy a estudiar, porque al fin de cuentas no voy a construir únicamente casas o cualquier otro oficio, que también tendría que tener principios y valores. Pero cuando yo entiendo que como líder, como político, mis decisiones van a afectar a otros, tengo que tener principios y fundamentos. Tiene que haber valores en la persona que lo está ejerciendo, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando yo sí creo que la gente puede estudiar licenciaturas, doctorados en cuestiones de ciencias políticas, y llegan a cargos políticos, pero no tienen un fundamento de cuestión de valores, de principios, de creencias. Sí. Y por eso vemos a gente corrompida en los puestos de política, porque ellos son amantes del dinero, son amantes del poder. Y pueden tener doctorados y muchas cosas en la psique, o sea, en el conocimiento. Pero en el alma, en el corazón, no tienen valores, no tienen principios, no tienen una regla espiritual para regirse en su vida. Entonces, no podemos divorciar una cosa de la otra y pedir candidatos que estén, que impartan juicios libres de cualquier creencia religiosa. Sí. Va a ser muy difícil. Y el pueblo está pagando las consecuencias de separar una cosa de la otra. Ahora, es que el sistema político tiene en sí sus valores y creencias. Pero O no sea, son. Bueno, ¿vistos desde qué sentido? O sea, ¿vistos desde qué ángulo? Bíblicamente, No, morales, bueno. podría decir morales. Bueno, pero por ejemplo, el sistema político tiene su sistema de creencias, tiene su sistema de valores, ¿verdad? Ellos dicen, pues así se hacen las cosas. O sea, ¿de Sí. qué otra manera las podemos hacer? Entonces, yo he conocido gente que ha estado en esos cargos y realmente hay gente que dice, híjole, qué complicado es gobernar. O sea, porque es complicado. Claro. Sí, ¿verdad? claro. Es complicado por tus convicciones personales. Es complicado por la oposición que tienes, Claro. ¿verdad? Es complicado por el mismo sistema que te está inmiscuyendo, Absorbiendo. sí, pero yo quiero algo que decía Chris, bueno, y que Jorge fue lo que preguntó. ¿Qué debe hacer un cristiano? Yo sí creo, creo lo que dice la Biblia, y yo sí creo que esta cuestión hay una decadencia moral prescrita que yo pienso que no nos tiene que sorprender. Porque está escrito y las cosas, basta leer las profecías por cumplirse. Este asunto va Y mal. que no lo va a cambiar un hombre. Y que no lo va a cambiar Ni un gabinete, nada. ¿Por qué? Porque está escrito, y si creemos lo que dice los versículos de Daniel, que Dios está en control de todos los tiempos, todo lo que está pasando está en manos de Dios. Eso es una realidad. Sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Y yo pienso que es entender el momento de la historia en que estamos viviendo. Yo creo que sí tenemos que levantar la voz, pero no para tratar de cambiar las cosas necesariamente, porque bíblicamente yo veo que no se van a poder cambiar, de que va a pasar porque va a pasar ciertas cosas, Claro. ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos que perdurar
y sí tenemos que cuidar y sí tenemos que alzar la voz a esta generación para que en su siguiente momento ellos tengan las bases, los fundamentos para preservar este tesoro que desde hace más de 2000 años han querido opacar. Bueno, desde muchos años atrás que no lo han podido. O sea, estamos hablando desde los tiempos de Daniel. Daniel preservó la enseñanza, Daniel preservó la doctrina, Daniel preservó esos principios de los que estamos hablando, que hasta hoy no toda la sociedad los profesa. Y que Daniel era entendido en los tiempos porque estudiaba la misma escritura. Lo que acaba de decir, ¿verdad? Pero entonces creo que nuestro trabajo, nuestra misión es preservar lo que hemos visto y lo que hemos creído. ¿Para qué? Para que la siguiente generación tenga un precedente, tenga un referente de nosotros, que nosotros entendimos el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, la agenda progresista. Yo no estoy de acuerdo con la agenda progresista en muchos sentidos y en muchos puntos y comas, ¿verdad? Como viene tal cual en las resoluciones que están mandando, pero yo tengo que mantener mis convicciones para que la siguiente generación tenga referencia de algo que yo hice en este momento. Ayudarles a tener el marco teológico, el marco conceptual, el marco académico para que ellos puedan tomar decisiones en su momento que les va a tocar. Sí, buenísimo. Ahora, aquí podría decir alguien, bueno, pues si entonces hay dos elementos que podemos juntar para que esto sea exitoso, hagamos un partido político cristiano, ¿verdad? Y han surgido movimientos. Sí. Pero la neta, siendo sinceros... No, han llegado algunos a ser presidentes viniendo de un trasfondo cristiano. Okay. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que el presidente de Ecuador, él viene de un trasfondo... Era cantante cristiano. De hecho, él estaba... Mientras estudiamos este tema y eso, me salió en YouTube un video donde dice, el presidente creo que de Ecuador. Esto lo voy a buscar bien. De Ecuador, antes de ser presidente, y sale cantando así como alabanzas en un lugar, y lo vestido como de payasito, como evangelizando a algunas personas. Digo, este video era en contra de eso mismo, de crear partidos políticos con gente creyente o cristiana. Yo no recuerdo hasta estos, quizás soy demasiado joven, 27 años, un movimiento cristiano político que haya sido exitoso. No lo recuerdo. ¿Exitoso en base a sus principios cristianos? Sí, que haya quizá marcado la diferencia. ¿Será que no es? Bueno, no sé. Mira, si por ejemplo, un caso. La alcaldesa de Monterrey hace algunos años, no recuerdo el nombre, ahorita si pueden buscarla, ¿verdad? Ahorita me recuerdo rápidamente. Ella entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Sí. Y ha habido... Ahora, es que también ese tema es muy interesante porque la religión con la política tiene sus regionalismos. O sea, por ejemplo, el centro del país, México, ¿verdad? Muy conservador, ¿verdad? Totalmente. Con un contexto católico muy fuerte, ¿no? Entonces ahí el sacerdote o el obispo tiene una influencia muy grande en esos regionalismos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a pensar en ciudades, en grandes ciudades, pues bueno, va perdiendo fuerza, ¿no? Pero hay alcaldes, sobre todo en el ámbito municipal, hay alcaldes que sí tienen y que sí gobiernan bajo un trasfondo, una creencia, pues porque no están tan visibles a la crítica. Ahora con redes sociales, pues bueno, ya es muy fácil, ¿verdad? Es viral. Y es muy fácil, ¿verdad? Se puede hacer muy evidente ciertas acciones que estén haciendo. Pero este caso de Monterrey sí fue muy sonado, llegó a nota nacional, ¿verdad? Fue muy criticado, ¿verdad? Por esa separación que debe de haber de los poderes con la iglesia, ¿verdad? Con cualquier creencia. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, también, sí, definitivamente las personas o la gente que ha estado a cargo de puestos políticos y que tuvo creencias cristianas, católicas, lo que sea, pues bueno, no es error de Dios o de la vida de fe, sino de las personas, porque muchas constituciones están basadas en la Biblia. O sea, la manera de gobernar a las naciones tienen fundamentos en la Biblia. Por ejemplo, me sorprende mucho ver cuando se lleva un juicio a cabo en Estados Unidos, qué es lo que tiene el juez escrito atrás. Dice, solo en Dios confío. A la gente le siguen poniendo la Biblia para jurar en el nombre de Dios que va a decir la verdad. Entonces,
La historia dice que muchos países, como en Europa, Estados Unidos, sus fundamentos para la Constitución fueron basados en la Biblia, ¿verdad? Desafortunadamente, la gente que ha tenido la oportunidad de relacionar la política o cargos en el gobierno con la fe, pues no lo ha podido hacer. Como dice Héctor, también es un ambiente que ya muchos años muy viciado y te va jalando, te va absorbiendo, y ir contracorriente es complicado. Lo vemos en la historia de Daniel también. Daniel era un hombre que iba contra la corriente y le costaba casi la vida, ¿no? Vimos la mano sobrenatural de Dios protegiéndolos ahí en el horno de fuego, pero sí permanecer en un sistema que va en contra completamente de tus principios y tus valores, híjole, es pesado, es complicado. O sea, no es fácil que una persona llegue. Ahora, lo que suceda en la política, lo que suceda a nivel natural, hablando de gobiernos, no va a afectar el reino de Dios. O sea, eso no va a afectarlo. Jesús lo dijo en el trigo y la cizaña. Van creciendo a la par. La maldad va a crecer, cosas se van a viciar en cuestión por ejemplo, la agenda progresista y todas estas cosas. Pero también los buenos van a ir creciendo. En la parábola nunca dice que la cizaña rebasa al trigo. O sea, van a la par. Así como va a haber gente pues con malos valores y esas cosas en la política, también Dios va a ir colocando a ciertas personas en el movimiento, ¿verdad? Para mantener este equilibrio que es profético, y que si la Biblia dice que va a suceder así va a suceder. Vamos a ver que la maldad va creciendo, pero también por otra parte vamos a ver que no rebasa al trigo, ¿no? Va a ir como de alguna forma a la par, ¿no? Otra de las cosas que también trae mucho choque mediático es, por ejemplo, Donald Trump. Un hombre que decía seguir y basar su vida en base a la palabra de Dios, pero veíamos ciertos comportamientos que no terminaban de encajar con lo que por un lado decía. Y esto también ha traído un montón de críticas y de alguna otra manera viene a dañar la imagen de la iglesia o de la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, bueno, ¿por qué si este hombre juró con su mano en la Biblia, se comporta de tal manera? Y entonces viene otra vez este pensamiento de personas que dicen, no, son dos cosas que no pueden encajar. Ahora, y como personas tenemos que entender que el ser humano es imperfecto, ¿no? O sea, tiene tendencia a fallar a causa del pecado, ¿no? Que hay en el hombre. También me acuerdo de Guatemala, hubo un presidente que era cristiano. Incluso Guatemala llegó a estar, el 60% de la población de Guatemala era cristiano, ¿no? Y hay muchas iglesias, pero creo que ahí hubo un cambio, ¿no? Porque se volvió más en una religión que realmente en seguidores de Jesús. Sí. Pero creo que el ser humano tiende a criticar porque no está ahí, ¿no? Ve a las personas y critica sus fallas, y no aprecia lo que hace, ¿no? Las buenas cosas que puede hacer el gobernante o la persona que está ahí encargada de dirigir al pueblo, ¿no? Entonces la gente tiende a juzgar, tiende a criticar. Y me encontré con un versículo aquí en Santiago, el cual él escribe a la iglesia en ese tiempo. Le dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Primero le dice esto: si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios, ¿no? O sea, Santiago está diciendo, hay una ley que es de Dios. Y la ley dice, ama a tu prójimo, ¿no? Sí. Entonces, si tú te criticas y juzgas a alguien más, estás fallando a la ley de Dios. La bronca es esta. ¿A qué ley estamos siguiendo, verdad? Obviamente está la ley humana y la ley que Dios ha puesto, principios que están ahí, ¿no? Metidos entre, como decía ahorita Luis, ¿no? En Estados Unidos, en Dios confiamos. Es un principio que Dios quiere que la gente viva, ¿no? Que la viva o no la viva ya es decisión de la persona. Pero aquí Santiago nos está diciendo, nada más ten cuidado de no fallar a la ley de Dios, ¿no? Entonces, como lo decía, a veces juzgamos a la persona, criticamos a la persona, y creo que estamos en la misma posición de fallar, ¿no? De decir, si yo estoy criticando a mi hermano es porque yo estoy fallando contra la ley de Dios, sí, ¿no? Entonces, en esta temporada he conocido a 2-3 personas que no son de la congregación, lo quiero dejar bien en claro, que han estado metidos en campañas políticas como un trabajo. Y la neta es que he visto 2-3 cositas que me llaman mucho la atención. Esta pasión desbordante
por decir, mi partido con el que estoy trabajando va a ganar y trae el verdadero cambio. Y se pone la camiseta, vato. O sea, se la ponen y a veces dices, no, pues yo creo que este vato ya no se congrega en la iglesia, ya más bien se congrega los domingos con el partido político. No, y sí, o sea... Sí. Sí. Ahora, ¿hasta dónde se vale, Miek? O sea, ¿hasta dónde te puedes apasionar y puedes arraigar los colores del partido? ¿O es algo que simple y sencillamente no congenia con la vida de un cristiano? Les enseño mis credenciales. Mira, la vida partidista, la vida en cualquier partido... Ahora, hay cosas muy buenas también dentro de los mismos partidos políticos. O sea, no todo es malo. Bueno, no me gustaría usar la palabra es malo, porque... hay cosas muy productivas. Por ejemplo, bueno, yo sí puedo hablar pues de mí, ¿verdad? Yo sí estuve trabajando, yo sí estuve participando en campañas políticas, yo sí estuve participando en algunos gobiernos municipales y realmente hay un deseo por ayudar a la gente y realmente a la gente se le ayuda desde lo que se puede. Claro. Apoyos aquí, apoyos allá. Hay gente en todas las colonias, conocemos a una señora que es la que trae los apoyos, que es la que trae los recursos, que es la que junta a la gente, ¿verdad? Y los partidos políticos se apoyan mucho en esas personas, porque esas personas son las que realmente tienen el contacto con la gente. O sea, el candidato o el gobernante no conoce a doña Juanita que necesita una silla de ruedas para su hija que está paralítica. Ella, el gobernante no lo conoce, pero doña Chonita, que es la encargada de la colonia, ella sí lo conoce. Entonces doña Chonita es la que gestiona este tipo de ayudas para este tipo de gente, ¿verdad? Entonces, y ahorita, conocemos, han salido chonitas por todos lados, ¿verdad? Porque es la forma en la que los partidos políticos se acercan a la gente, se acercan a la comunidad. Ahora, dentro de los partidos políticos hay cosas buenas. Hay cosas buenas, ¿verdad? Hay intenciones, ¿verdad? Hay ayudas, hay logros, hay avances. Pero, ¿hasta dónde un cristiano se debe apasionar? O sea, yo no quiero ser irresponsable y dar un punto de vista mío. Para eso te invitamos, amigo. O sea, pero mío como principio, pues, o sea, es lo que yo opino. Yo que pudiera sugerir, ¿verdad? Yo que pudiera decir... Que jueguen. Okay. Que jueguen, ¿verdad? En el sentido de que le entren a ese asunto y que sean baluartes, que sean garantes de principios, porque sí se pueden hacer. O sea, dentro de la vida partidista, dentro del sistema político, sí se pueden vivir ciertos principios. Claro. Y sí puedes ayudar a la gente, ¿verdad? Y entonces hay varios versículos, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 31 nuevo que dice, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Sí, yo puedo tomar esa... si yo creo que este partido político me da la oportunidad de hacer justicia, de hablar en favor de los pobres y de los indefensos, y aquí Proverbio lo enfatiza, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Buenísimo. Entonces, yo sí creo que un cristiano puede, incluso debiera participar, asegurándose de estos principios y luchando porque a los indefensos se les haga justicia. Otro, Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y eso se tiene que hacer desde el sistema político, ¿verdad? Eso se tiene que hacer desde los congresos estatales, federales, las senadurías, las presidencias municipales. Eso se tiene que hacer. Pero también Proverbios 28:15 dice, para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Amén. Wow. Entonces tenemos ambas posturas. Desde el gobierno se puede hacer justicia a los pobres. Sí se les puede hacer justicia. ¿Se puede defender la causa de los huérfanos? Sí, se debe. Las viudas, sí, claro. Los grupos vulnerables, claro que sí. Pero también para los pobres un gobernante malvado, que también los hay, es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Si quiere participar, que participe asegurándose hacer justicia, asegurándose preservar los principios. ¿Se puede? Sí se puede. Sí.
me preocupa cuando una cosa, un factor, una pasión empieza a ocupar el primer lugar en el corazón de la persona Sí, claro. y se recorre a Dios. Ujú. Creo que esa sería también una Sí. buena... No convertir en un ídolo la política. Es que es ahí donde está el asunto. Por ejemplo, Héctor habla de que el creyente involucrado en la política debe de influenciar hasta donde sea su posibilidad a las personas o el movimiento en el que está participando. Sus valores, sus principios van a influenciar en lo que está haciendo. Va a tener hasta cierto límite la influencia, pero si yo soy afín a un partido, trabajo para un partido, pero como cristiano, debo de marcar el ejemplo, de influenciar en el buen sentido con mis valores y mis principios hasta donde mi trabajo me lo permita. Ahora, creo que el error comienza cuando las personas ponen su esperanza en una persona o en un movimiento político y no en Dios. Es ahí donde la gente se lastima. ¿Por qué? Porque te vas a llevar una desilusión. Aunque confíes en cualquier otra persona que no sea un político, las personas tendemos a fallar. Cuanto más un sistema tan viciado como la cuestión de la política mexicana, creo que el error está en que las personas confían, ponen toda su esperanza en una persona, en una coalición, un movimiento político, y sorpresa, se llevan una desilusión y solamente se genera resentimiento, se genera, y andan buscando la esperanza en un color, en un partido, y creo que es ahí donde está mucho el error de las personas. O sea, como lo dije hace un momento, el reino espiritual, el reino de Dios no se ve afectado por las cuestiones políticas. O sea, el reino de Dios avanza y seguirá su curso, como la Biblia lo dice, sin importar lo que pase en la política. Mi esperanza está en Dios. Sí, yo voy a tratar de influenciar a esta sociedad porque yo creo fielmente que la iglesia tiene una labor bien importante en la sociedad. Otra vez, se quedó como en el inconsciente colectivo que la religión llega a pisotear a las personas e imponer sus creencias a base de golpes y violencia, como lo hicieron desafortunadamente los españoles, y más en México se quedó esa idea. Pero por otra parte vemos que donde llega el reino de Dios a través de la iglesia, por ejemplo en la sierra con los indígenas, la iglesia llega a establecer un orden y se va el machismo, se va la violencia, se va el alcoholismo, se va la pobreza. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un papel bien importante en la sociedad. La iglesia es un sistema de gobierno que también le está enseñando al mundo y entre ellos al político cómo se debe de gobernar. La iglesia es la luz y la luz dirige, la luz muestra el camino, la luz señala. Entonces, la iglesia es importante en una sociedad. No se puede sacar una cosa de la otra. Sí, claro. Y además, yo creo que como creyentes, eso es muy importante, o sea, discípulos de Jesús, una persona que es invitada, por ejemplo, a un partido político y todo eso, está bien. Yo también creo lo mismo que Héctor, o sea, y creo que estamos en acuerdo, nada más no llevarlo más allá. Por ejemplo, hemos estado hablando acerca de Daniel, y Daniel dice la Biblia que pues vivía en tiempos difíciles, y viene una palabra de parte de Dios a la vida de Daniel, y dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 10 verso 12, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Dios está hablando, ¿verdad? Un ángel le está hablando, dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento. Y esa es una cosa que bien importante, que cada creyente y aún personas que van a participar en ello, como en cualquier otro trabajo. Claro. Porque es lo mismo, la industria es lo mismo, o sea, vivimos, o sea, y lo mismo en la iglesia. O sea, porque hay mucha revoltura de pensamientos aún en la iglesia. Y por eso el pastor debe también tener entendimiento, liderazgo, entendimiento. Dice, comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios. Y dice, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Entonces, pero mucha gente simplemente se va con todo, con la camiseta, con la pasión, con la injundia, pero no hay entendimiento y no hay sabiduría, y tampoco está el deseo de expresar a Jesús, y esa es la parte más importante. Lo que todos hacemos es atraer o es como velando día a día para que Jesús sea visto en la tierra y pensando que Él va a llegar pronto. Sí, creo que también es importante saber que
no porque hayas o tengas una posición, porque la gente piensa mucho eso, ¿no? Necesito esa posición para poder influenciar, ¿no? La influencia ya la tienes, es algo que está en el ser humano, ¿no? En el principio, en el Génesis, Dios le dijo al hombre. Las señoras de la calle que tienen un montón de influencia, o sea, un chorro, sí. con todos, las ¿no? vecinas, o sea. Exacto. Entonces Dios dijo, ¿no? A Adán le dijo, señorea sobre las cosas de la tierra. O sea, ya está en el hombre, ¿no? Ya está en nosotros. Entonces, a veces pensamos, queremos la posición para gobernar cuando ya somos gobernantes por naturaleza, ¿no? Buenísimo. Entonces, es bueno ser parte de un partido político hasta cierto punto, pero no todo, o sea, es mejor incluso en tu vida diaria vivirlo, ¿no? Porque eso se practica. ¿Quieres hacer un cambio o quieres ayudar a una persona? No sé, por ejemplo, ahorita hablaba de las personas vulnerables, Héctor, se puede hacer desde abajo, ¿no? No necesitas estar allá arriba para poder hacerlo aquí abajo, ¿no? Y como iglesia ese es nuestro papel, como decía Luis, ¿no? O sea, por eso hay reformas que se levantan diciendo, vamos a dar oportunidad al aborto a las personas. Y la iglesia no se puede quedar con los brazos cruzados diciendo, está bien que hagan lo que quieran. No, al contrario, ¿no? Hace algo. Vamos a abrir una escuela, un lugar para personas o mujeres que deseen abortar a causa de una violación. No sé, yo siempre he pensado esto, ¿no? Que la iglesia es la respuesta a todo aquello que de forma gubernamental se levanta y se contrapone contra la ley de Dios. Y la iglesia tiene que hacer algo, no se puede quedar ahí, ¿verdad? Entonces, me gusta ver la iglesia que abre orfanatos. Ahorita el instituto para educativo, para la formación de los niños, de las personas con valores bíblicos, ¿no? Entonces creo que como iglesia sí tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Sí, creo que a veces nos dejamos apantallar, por así decirlo, por los grandes movimientos de iglesias en Estados Unidos o las mega iglesias que de alguna u otra forma ponen su granito de arena para hacer eco en la sociedad y creemos que como únicamente son mega iglesias, ellos lo pueden hacer. Y a veces en un contexto más local, más pequeño, pues no somos lo suficientemente valientes como iglesia para llevar a cabo algo que pueda beneficiar a la sociedad. Cerramos con 2 puntos. Primero, si estamos hablando de que hay un futuro poco esperanzador ante nuestros ojos carnales, por así decirlo, y que se va a venir tribulación, se van a venir problemas, se van a venir situaciones, ¿vale la pena votar? O sea, ¿vale la pena verdaderamente ejercer el voto o no lo hacemos? Yo creo que sí se tiene que votar, Jorge, porque el cielo está viendo lo que yo estoy decidiendo. Ok. Como lo dije hace rato, la historia va a seguir y la historia se va a escribir por la mano de Dios. Eso no me queda duda. Ok. Pero Dios está viendo lo que yo estoy haciendo y Dios me va a demandar lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, lo que yo he entendido. Entonces, votar, no nada más el cristiano no tiene que verlo únicamente con elegir un gobernante. Votar es manifestarse quién soy yo. Es manifestar lo que he creído, es manifestar lo que he visto, lo que he entendido. Buenísimo. Entonces, el voto para un cristiano no únicamente es ir a las urnas. El voto para un cristiano es demostrar quiénes somos como iglesia y qué es lo que creemos y qué es lo que pensamos. Perdamos o ganamos, porque la historia la escribe Dios. Dios, según Daniel, Dios es el que pone y quita reyes. Oye, pero hay reyes muy perversos. En la historia, y eso no me tiene que asombrar. La historia yo he visto, yo he leído cómo Dios utiliza esos malos momentos para sus divinos propósitos. Wow. Entonces yo no tengo que preocuparme qué es lo que va a hacer Dios, porque Dios es el sabio y Dios es el soberano. Dios es el misericordioso, Dios es el piadoso. Él es el que está en perfecto control de todo. Entonces, el próximo domingo que salgamos a las urnas, ¿verdad? El 6 de junio que salgamos a las urnas, vamos a ir marchando no a favor de nuestro candidato, vamos a ir marchando a favor de nuestro soberano rey, que es el que está en control de todo y que es el que ha puesto en mí el entendimiento para tomar una decisión hoy. Entonces, más que un voto, es una demostración de quién soy yo. Buenísimo. Ahora, ¿cómo puedo tomar una decisión sabia para saber por quién voy a votar? O sea, hay veces que quizá hay ocasiones,
en las cuales quizá no nos paramos a poder ver bien todas y cada una de las propuestas, las raíces del candidato, lo que representa su movimiento. ¿Qué consejos le darían a las personas para que puedan elegir de manera sabia a quién le van a asignar el voto? ¿O es algo que las personas pueden hacer sin pensarlo? No, porque Héctor habla de que Dios nos ha dado una conciencia, un entendimiento para impartir juicio y elegir. Y elegir tiene que ver con discernir, con llevar a juicio una idea, si tomar el camino de la izquierda o el camino de la derecha, y no me refiero a movimientos políticos, a corrientes políticas, sino más bien dos caminos, y eso requiere entendimiento, juzgar, llevar el discernimiento. Entonces, si Dios me ha dado entendimiento, yo tengo la obligación de investigar un poquito. Ahora, eso va a depender de mis creencias, va a depender de mis valores. Entonces, si yo soy una persona a favor de un movimiento más liberal y en pro del aborto y del matrimonio igualitario, lógicamente que yo voy a inclinarme al candidato que apoya mis valores y mis principios. Como cristianos que estamos en esta mesa planteando esa postura, lógicamente que yo tengo la obligación de investigar un poquito el trasfondo de cada candidato, en qué cree, cuáles son sus propuestas, que debe de haber como páginas, Héctor, donde se puede investigar este tipo de cosas. Sí, claro, ahí en la plataforma del INE, ahí están todos los nombres y todas las propuestas de los candidatos. Por ejemplo, visitar la plataforma del INE y ver qué candidato es afín a mis creencias, qué candidato es afín a mis valores, siempre y cuando mi esperanza no esté en que esa persona lo va a cumplir, ¿verdad? Porque desafortunadamente, pues, en el caminar se pierden muchas cosas. La despensa no llega, ¿verdad? Entonces, pero creo que sí tenemos que decir, bueno, a ver, yo tengo las cartas sobre la mesa, este candidato es afín a lo que yo creo, mis creencias, trae una carrera de cierta forma, participó en otros puestos, en gobernación, sus principios y valores son estos. Lógicamente, por eso te digo que la política como ciencia no debe estar peleada con la cuestión de los valores y las creencias, porque pues, ¿cómo te basas para creer? Entonces, tienes la obligación de investigar un poquito y filtrar a través de si es afín a tus valores el candidato por el que vas a votar. Creo que sería algo práctico para poder decidir. Buenísimo. ¿Algo que quieras agregar a este punto, hermano? Sí, algo que los mismos partidos políticos y que el mismo sistema está empujando es la participación ciudadana. Si nosotros como ciudadanos no participamos, ellos no van a tener ninguna preocupación en rendición de cuentas. O sea, y ahora con esto de las reelecciones, bueno, necesitas hacer un buen papel para estar cerca de tus votantes, para tener su voto de confianza en las próximas elecciones. Entonces, también es una cuestión de nosotros de cómo participación. Así es, si el cristiano le quiere entrar, que le entre. O sea, yo como pastor, si usted quiere entrar a la política, entre a la política. Como lo dijimos en los versículos que leímos, procúrate de guardar tus principios, procúrate de hacer justicia y procura de hacer las cosas bien. O sea, mantente ahí en ese punto y éntrale y rinde cuentas. Y el problema es que tenemos memoria corta. O sea, no nos acordamos, no leemos, no investigamos, no sabemos, no platicamos, entonces somos de memoria corta, entonces por eso no hay una rendición de cuentas tan efectiva, ¿no? Pero bueno, es un tema sumamente largo, entonces, sí, si un cristiano quiere participar, que entre, pero que hable a favor de los pobres e indefensos y que se asegure de que se les haga justicia. Wow. Buenísimo. Bueno, amigos, pues ahí está. Así finalizamos el episodio número 25 de Dialéctica Podcast. Te damos muchas gracias por escucharnos, gracias. Y te llamamos a que ejerzas el voto de una manera sabia y comparte este episodio. Estamos seguros que va a ser de mucha bendición para muchos. Amigo Ek, gracias. Gracias amigos, un abrazo. Gracias, Vamos Ek. al café. Que se bendiga. Vámonos, bye.